Muy buenas noches, mis hermanos. El viernes pasado comenzamos a reflexionar sobre esta serie que se llama La Biblia, la Palabra de Dios. Y aprendimos que la Biblia es el libro de Dios para el hombre. Aprendimos que todo el tema principal de la Biblia se trata de Jesucristo. Él es el Señor y es el centro de la Biblia. Y por ahí dejé una pregunta para que usted pensara y reflexionara sobre con qué propósito Dios nos dio las Escrituras. Espero que hayan reflexionado, que hayan contestado la pregunta. Que déjenme leerles, mis hermanos amados, la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, versículos 19 al 21. Oigan lo que dice. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En este pasaje vemos que la palabra profética más segura son las Sagradas Escrituras. Contestando entonces la pregunta, ¿con qué propósito Dios nos dio las Escrituras? Podemos encontrar dos respuestas a esta pregunta. La primera está allá en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 20. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que el primer propósito por la cual Dios nos dio las Sagradas Escrituras es que para que toda persona crea que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el prometido de Dios, es el Verbo encarnado, es el enviado de Dios. Es importante entonces aquí el creer. El creer hace que la persona deposite su fe en Dios. Porque es importante creer, por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay otro texto que dice, el que en Él cree no es condenado. Entonces es importante creer. Y el creer es depositar nuestra fe, es depositar la creencia, es creerle a Dios, que en su soberanía y en su amor mandó a su Hijo Jesucristo. Por eso Juan dice, estas cosas se han escrito, pero estas se han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo. Es el Mesías, es el prometido, es el ungido de Dios. La palabra Cristo quiere decir ungido, ¿verdad? El Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Segundo propósito por el cual Dios nos dejó las Escrituras, lo podemos ver allá en la epístola a los Romanos, capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 4. Oiga lo que dice, Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Quiere decir entonces que el segundo propósito por el cual Dios nos dejó las Sagradas Escrituras es para nuestra enseñanza. Primero para creerle
a Jesucristo, para creerle en el Hijo de Dios, que es el prometido, que es el Mesías. Lo segundo, para que nosotros tengamos enseñanza. Qué importante es la enseñanza. Es importante porque nos habla del crecimiento, del conocimiento, ¿verdad? Es importante ser enseñados por las Escrituras, pues acerca de nuestro Dios, acerca de nuestra condición como pecador, acerca de la salvación, acerca de la vida eterna, acerca de la esperanza, acerca del arrepentimiento y fe. Es importante ser enseñados por la palabra de Dios. Cada cristiano, cada hijo de Dios debe ser enseñado. Por eso el apóstol Pablo escribió allá en Timoteo, mire lo que nos dice segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y útil para enseñar. Entonces yo quiero aprender acerca de Dios, quiero aprender acerca de mi salvación, quiero aprender acerca del pecado, quiero aprender acerca de la esperanza, quiero aprender acerca de mi Redentor. Debo de ir a las Sagradas Escrituras para ser enseñado. Por eso dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es que sí que interesante, hermanos. Primero es el creer, depositar mi fe en Jesucristo. Segundo, es el crecimiento en el conocimiento de Dios, ser enseñados por la palabra. Por eso es importante que nosotros como cristianos leamos la palabra, meditemos la palabra, estudiemos la palabra, porque vamos teniendo conocimiento de la palabra. Vamos adquiriendo ese conocimiento para nuestra enseñanza, para que no fácilmente nos movamos, no fácilmente aceptemos doctrinas erradas. Qué importante es ser enseñados por la palabra para ir conociendo más acerca de Dios. Así que quiero tener entonces lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Mire qué tremendo. Desde la niñez, Timoteo ya había aprendido acerca de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que es importante, hermanos, que tengamos este conocimiento del propósito de Dios al dejarnos las Escrituras, número uno, para que nosotros creamos que Jesucristo es el prometido de Dios, es el ungido de Dios. Y segundo, para que nosotros seamos enseñados e instruidos por la palabra. No dejemos la palabra, al contrario, todos los días leamos la palabra, meditemos la palabra para seguir conociendo más a ese Dios eterno, para conocer más acerca de las promesas que Dios ha dejado en su palabra, que podamos disfrutar en leer la palabra todos los días. Que Dios te bendiga.